Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Bautista López y voy a presentar mi defensa de la tesis bajo el tema la impuntualidad laboral. Bueno, primero platicaremos un poco sobre el planteamiento del problema. En la razón social, Empresas y Construcciones del Norte, ubicada en el municipio de Río Bravo del estado de Tamaulipas, la impuntualidad impacta negativamente en el proceso administrativo y operativo. Como un dato general, esta empresa se dedica desde hace 50 años a la venta de concretos premezclados. Entonces, el que un trabajador que tenga responsabilidades administrativas u operativos sea impuntual, tiene como consecuencia el retraso de las ventas diarias. Ahora sí, pasemos a lo siguiente, que son los objetivos de la investigación. Primero, pues es dar a conocer las principales causas de impuntualidad. Después, observar la conducta de los trabajadores impuntuales de la empresa. También plantear serie de preguntas para poder comprender las principales causas de este problema. Y en base al objetivo anterior, pues ahora sí lo que es definir las causas de la impuntualidad en esta empresa. Nuestras hipótesis de investigación. Tenemos al menos 4. La primera es que un cumplimiento en la hora de salida como en la hora de entrada genera un mejor compromiso de parte del trabajador en su jornada diaria. A veces vemos que los jefes no respetan el horario de salida de un trabajador, le pide que se quede más tiempo sin pagarle horas extras, entonces esto hace que el trabajador pues no vea como un compromiso al llegar temprano a su hora de entrada, ya que no se le respeta su horario de salida. La hipótesis número 2 es que un mayor control en las entradas y salidas de cada trabajador y un código de conducta disminuirá la tendencia de impuntualidad en la empresa. También la contratación de personal cuya residencia sea cercana a la empresa reducirá la impuntualidad. Y por último, un buen clima organizacional y una buena confianza entre jefe y empleado reducirá la falta de compromiso hacia el horario de entrada. En esta investigación tenemos lo que son las variables. Primero empezamos con la dependiente, que es la impuntualidad. Esta la vamos a definir operacionalmente en minutos retrasados, en base a la tarjeta de entrada y salida del trabajador. Los indicadores de esta variable, pues son los retrasos en la tarjeta de entrada, también retrasos en diversos reportes que se entregan a primera hora. Como ya mencionamos, el instrumento de medición pues serán las tarjetas. Como segunda variable está el clima organizacional. Esta es una variable independiente. Podemos definirla como el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes. Esta variable se medirá mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa Econsa. Algunos de los indicadores de esta variable pues es la actitud negativa ante el trabajo o la falta de compromiso con el horario de entrada. Y por último, tenemos lo que es nuestra tercer variable independiente, que es la distancia entre el lugar de residencia del trabajador al lugar de trabajo. Esta variable se medirá en kilómetros recorridos desde la residencia del trabajador al lugar del trabajo. El instrumento de medición será mediante la aplicación Google Maps. Vamos a ingresar lo que es el domicilio del trabajador, nos lo proporcionará el departamento de la empresa correspondiente, y vamos a ingresar también lo que es el domicilio de la empresa y determinar cuánto es el kilometraje o los kilómetros que ellos recorren hacia la empresa o hacia el lugar de trabajo. Bien, tenemos lo que son los resultados de la investigación. Elegimos medir una semana de lunes a viernes y poner tanto en tablas como en gráficas los resultados.
tenemos que el 60% de los empleados llegan tarde entre 1 a 10 minutos y el 40% de los empleados de 11 a 15 minutos. En la siguiente diapositiva podemos ver también lo que son los retrasos, pero en la hora de comida. Aquí hay una diferencia porque el 88%, que es el color azul, es de 1 a 10 minutos, o sea que los trabajadores en su mayoría llegan de 1 a 10 minutos tarde y el 12% de 11 a 15 minutos. Como se puede observar, la mayoría de los trabajadores llegan tarde en la hora de entrada. En el horario de comida tiende a haber impuntualidad, sí, pero es menos en comparación con la de entrada. Esto nos hace concluir que es posible que en la hora de entrada pues haya más factores que influyan en el retraso. Puede ser el tráfico, puede ser el clima organizacional, la falta de compromiso del trabajador, entre otras. Y es ahí donde entran las siguientes variables que medimos. Ok, la primera variable independiente es el clima organizacional. Esto quiere decir que quizás no haya una buena administración o un buen control entre jefe y empleado. Por esa razón, esta variable se midió mediante una encuesta para saber cómo es el clima organizacional dentro de esta empresa. Para esto utilizamos la escala de Likert de 5 puntos, que son las opciones que tenemos a un lado de la gráfica de pastel. Esto con la finalidad de facilitar, la tabulación de los datos obtenidos. Estos resultados se pasaron en limpio, se graficaron en Excel y pues están los resultados. La pregunta número 1 fue, ¿en su departamento tienen apoyo para brindar nuevas ideas e iniciativas? Como podemos ver en la gráfica, pues no hay un apoyo continuo a los trabajadores porque la mayoría de estos eligió la opción indeciso. Esto deja ver que en ocasiones sí se cuenta con ese apoyo, pero en otras el apoyo está ausente. Por más buenas que sean las ideas, no se ve ese apoyo de parte de la gerencia. Solamente un 40% de los trabajadores encuestados eligieron la opción de acuerdo y un 60% la opción indeciso. Tenemos la siguiente pregunta, la número 2. Dice, mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo. Se puede observar que un 40% de los trabajadores encuestados eligieron la opción en desacuerdo, el otro 40% totalmente en desacuerdo y el 20% restante eligieron la opción indeciso. Esto deja ver claramente que hay una desconfianza entre los trabajadores y que está dañada la relación entre jefe y trabajador. Los resultados arrojan un problema pues serio de confianza laboral, lo cual repercute en el cumplimiento del contrato o compromiso laboral que se tiene con dicha empresa. El que una empresa tenga trabajadores descontentos pues acarrea diversas consecuencias que no le aportan beneficios a la empresa. Entonces, hasta ahorita ya vemos dos problemas identificados. En la pregunta número 3, que es la última que aplicamos a los trabajadores, es el sistema de recompensas e incentivos a los participantes del departamento es justo y beneficioso. Los resultados de la gráfica nos muestran que el sistema de recompensas es parcial, porque mientras el 40% está en desacuerdo, el 20% está totalmente en desacuerdo, el 20% indeciso y el 20% restante de acuerdo. Entonces hay trabajadores que salen más beneficiados que otros y pues esto causa problemas laborales, causa desconfianza, envidia, celos y pues un descontento que puede acarrear consecuencias como la impuntualidad por parte del trabajador porque ya no se siente cómodo en su ambiente laboral. Entonces, esta pequeña encuesta nos hace ver cómo es el clima organizacional en esta empresa en particular y cuál es el grado de satisfacción de los trabajadores con el ambiente laboral que los rodea. Podemos decir, sin lugar a dudas, que hay un problema existente en el ambiente laboral entre trabajador y jefe. Tenemos nuestra última variable, que es la distancia. Eh, como ya habíamos explicado al principio, se tomó la distancia desde la dirección de cada trabajador
hasta el lugar de la empresa mediante la aplicación de Google Maps. Se tomaron dos indicadores, donde según los kilómetros recorridos de cada trabajador, pues iban a clasificar donde correspondían. El primer indicador es de 1 a 5 kilómetros y el segundo de 6 a 15 kilómetros. Podemos decir o podemos ver que el 80% de los trabajadores, que es la parte pintada de café, un poco más fuerte que el otro, solamente vive de 1 a 5 kilómetros retirados de la empresa, o sea, prácticamente a casi nada. Y el 20% de los trabajadores, pues sí vive un poco más retirado, de 6 a 15. O sea, siendo específicos, sería el trabajador número 1, que vive a 8.8 kilómetros del lugar de la empresa. La tabla y la gráfica, pues nos arroja, podríamos decir que un resultado favorable, porque el 80% de los trabajadores viven cerca de la empresa, dando a entender que la distancia pues no podría ser una variable principal de impuntualidad. Solamente, como ya comentamos, el 20% de los trabajadores vive lejos de la empresa. Al estudiar a los sujetos de esta investigación en los resultados de la medición de las distancias, también se toma en cuenta si los trabajadores cuentan con un medio de transporte para acudir al lugar de trabajo. Y en este ámbito, los 5 trabajadores que nosotros encuestamos o que medimos, sí cuentan con al menos un medio de transporte. Entonces, podemos descartar que esta variable sea el principal factor de impuntualidad. Si le damos a la siguiente diapositiva, pues encontraremos lo que son las conclusiones. Estos resultados, pues realmente apoyaron la hipótesis número 4, que es un buen clima organizacional y una buena confianza entre jefe-empleado reducirá la falta de compromiso hacia el horario de entrada. Las gráficas y las tablas que se presentaron en esta investigación, en esta exposición, pues nos dieron a conocer un problema entre la relación del gerente y los trabajadores. Solamente con 3 preguntas, lo que son las actitudes, las opiniones, el sentir de los trabajadores se vieron expuestas y reflejaron pues un claro descontento dentro de la organización. La gerencia de Consa debería de dar importancia al clima organizacional, a ser más imparcial y no provocar envidias, celos dentro de la empresa. Estas acciones, además de lograr un mejor ambiente laboral, pues podrían cambiar la perspectiva del trabajador en cuanto a la impuntualidad, ya que esta suele ser un problema general de las empresas. También es importante promover el sentido de compromiso, la confianza, la responsabilidad, ya que esto logrará un resultado pues favorable. También podemos recomendar a, a la gerencia pues mejorar prácticas internas que hagan que el trabajador vea la puntualidad como un requisito y como un compromiso que se tiene que cumplir. Podría, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos organizar actividades de convivencia entre los departamentos. Recordemos que no todo es trabajar. Como seres humanos, pues tenemos el derecho a despejarnos, ¿no? Promover, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, una práctica de despejarse. También otra sugerencia para la gerencia es que tuvo en cuenta las buenas ideas innovadoras que los empleados tienen para facilitar el proceso administrativo. En la actualidad sabemos que gracias a la tecnología existen muchas formas muy sencillas de realizar tareas laborales, pero quizás es el miedo al cambio que haga que la gerencia aplique los mismos métodos de años. Entonces, estas sugerencias se podrían dar a la gerencia de CONSA. Esta fue mi exposición. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Cualquier comentario o pregunta, pues yo estoy aquí pendiente para respondérselas. Muchas gracias por su atención. Daniela, tengo un par de preguntas para usted. Agradecería mucho sus respuestas. Una de ellas es, ¿por qué eligió este tema en particular, a saber, la impuntualidad? Y la otra es, ¿cree usted que mejorando el clima organizacional, el trabajador mejore su puntualidad? Bueno, respondiendo primero a su primer pregunta del por qué elegí este tema,
La verdad es que en esta empresa, pues yo llevo ya 3 años trabajando y la impuntualidad es el principal problema. O sea, y yo sé que en otras empresas a nivel nacional, o no me voy tan lejos, a nivel local, tienen el mismo problema. Y siempre me ha llamado, pues, la atención, ¿no? Saber por qué, o sea, por qué las causas de este problema, o sea, por qué es tan común en las empresas. Y yo sé que este problema de la impuntualidad afecta, pues, a muchas áreas, como lo mencioné en mi exposición, o sea, tanto administrativa como operativa, retrasa ventas, retrasa reportes, retrasa, este, juntas y mucho tiempo valioso. O sea, ahorita sabemos que el tiempo vuela y que se pasa muy rápido, entonces el ser una persona impuntual, pues recae negativamente en el proceso administrativo. Respondiendo a su segunda pregunta sobre si creo que mejorando el clima organizacional podría hacer que el trabajador mejore su puntualidad, creo que sí, y diría que sí, porque el tener un jefe que te pueda entender y que tenga ideas positivas y aporte ideas y prácticas positivas al departamento y a la empresa, hace que el trabajador se sienta cómodo, hace que quiera ir a trabajar todos los días. A veces el salario puede ser muy poco, pero con que tengas un buen team, con que tengas un buen departamento, te aligera un poco esa carga, y lo digo porque me pasó en mi anterior trabajo. El pago era, pues, muy poco, pero mi departamento, pues, me hacía, ¿verdad?, olvidarme de eso por un momento y concentrarme en el trabajo y hacerlo más ameno. Entonces, creo yo que el clima organizacional, influye mucho en la actitud de un trabajador, en su forma de ver la puntualidad, en su forma de ver el compromiso que tiene hacia la empresa y de respetar, sus horarios, tanto de entrada como de salida. Y, em, reduce también, pues, el estrés, que es muy común, reduce también la ansiedad, porque como estás en un ambiente que te sientes cómodo, pues tratas, ¿no?, de responder favorablemente a lo que estás recibiendo. Entonces, yo digo que sí, que el clima organizacional es un factor, pues, muy importante y un factor detonante para, pues, minimizar este problema tan común en las empresas. Pues Daniela, sinceramente la felicito por su honestidad a sus excelentes respuestas. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por su atención. Aprecio mucho la asistencia y, pues, sin más, me despido. Esta fue mi exposición y, pues, que tengan una linda tarde.